estudio de escuela dominical. Entonces vamos a orar. Acompáñenme a orar brevemente para poder comenzar a tiempo y que el Señor nos enseñe algo esta mañana. Amado Señor, estamos agradecidos contigo de que tú nos has dado la oportunidad de conocerte, de que tenemos la Escritura a nuestra disposición, tenemos libertad, que podemos vivir en ella, Señor. Ayúdanos en esta mañana a que este estudio sea de provecho. Habla a nuestros corazones y ve al frente de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro estudio. En esta clase breve vamos a tratar de abordar a nuestro Señor Jesús en su reinado. Jesús como Señor. Tal vez si podemos comenzar con una pregunta. Cuando tú escuchas que alguien te pregunta, o si tuvieras que definir qué es el Evangelio, ¿qué es lo que dirías? ¿Qué es el Evangelio? No la palabra de Dios. ¿Alguna otra? Las buenas nuevas. Un mensaje de salvación. Muy bien. Algo más que viene a sus mentes cuando escuchan, este es el Evangelio. ¿Qué dice la Biblia? La verdad. Muy bien. Hay muchas cosas que podemos decir. Ya dijeron algunas. Salvación es una de las más importantes. Perdón. Amor de Dios. Pero, exacto, reconciliación. Y todo eso es cierto. Pero lo que vamos a ver hoy es cómo, a pesar de que todas estas son verdades, también muchas veces nos olvidamos de que este evangelio que nosotros profesamos no solamente trae salvación, trae consolación, trae libertad, sino que también nos confronta. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vayan conmigo, por favor, al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 17, vamos a tener nuestro pasaje principal. Ya de este pasaje vamos a ir hacia los lados. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Está ahí, Hechos 17, versos del 1 al 9, dice así la palabra de Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Hasta ahí nuestro pasaje. Aquí vemos algo bien interesante. Podemos ver que Pablo, cuando va llegando a Tesalónica, nos muestra una parte
de lo que ellos hacían, su proceder al llegar a un nuevo lugar. Primero vemos que iba a las sinagogas, y es interesante porque no dice que creó un espectáculo, no dice que fue y que hizo algo que a veces tratamos de hacer nosotros. No fue a las calles y montó un escenario, no. Lo que vemos aquí es que él razona, que él explica, que él discute de forma española, obviamente, y con las escrituras en la mano demuestra las verdades que estaba proclamando. ¿Y qué es lo que Pablo demuestra aquí? Que ese Cristo era necesario que muriera, que padeciera y que fuera resucitado. Aquí podemos ver que era necesario. Esa necesidad es algo que no fue accidental, no fue algo inesperado, sino que la misma escritura nos muestra que esto era un plan de Dios. Era necesario que Jesús muriera, padeciese y fuera resucitado. El mismo Señor Jesús en Lucas, por su propia boca, en Lucas 24:26, dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera? El Señor Jesús reconocía que era algo que tenía que suceder. Era algo que había de pasar. ¿Pero por qué? Podemos recordar el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Isaías 53. Muchos han tenido consuelo en estas palabras. Son unos versos hermosos que nos dan siempre alegría. Y bueno, encontramos aquí Isaías 53. No lo vamos a leer ahorita por tiempo, pero puedes hacerlo en tu casa. Isaías 53 nos muestra que el Señor, como siervo sufriente, fue herido por nuestras rebeliones. Dice, por ejemplo, en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vemos cómo la misma escritura nos muestra que Jesús había de padecer. Ese que estaba siendo esperado por los judíos iba a venir, pero no iba a venir como muchos esperaban, como un rey poderoso, con ejércitos, con armas, sino de una manera distinta, a sufrir, a morir. Es interesante que Pablo no solamente termina diciendo que Cristo debía de sufrir y padecer, como estamos leyendo aquí en Isaías, sino que dice y declara: este Jesús, quien yo predico, el que yo les anuncio, es el Cristo, es decir, el Mesías, el Rey prometido. Necesitamos detenernos un poquito y considerar que Pablo está diciendo una verdad muy importante que tal vez pasamos nosotros por alto. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? ¿Qué significa predicar que Jesús es el Cristo? La palabra Cristo viene del griego, que es Christos. Aquí lo tenemos, mal escrito. Bueno, la letra no es muy bonita, pero... y significa el ungido. Esta palabra es un término que es una traducción del hebreo, que también nosotros conocemos y que hemos escuchado ya muchas veces. La palabra para ungido en hebreo es
de donde encontramos nuestra palabra Mesías. Aquí la tenemos, Mashiach. Mashiach y Cristo es lo mismo. Está hablando del mismo, de la misma idea. Un ungido. ¿Quién es este ungido? ¿Qué es esto de Cristo? Bueno, recordemos que en el Antiguo Testamento se ungían a ciertas personas. Se ungían los reyes, se ungían los sacerdotes. Tenemos a David, por ejemplo. Tenemos algunos profetas que hacían esto. Y no solamente era un símbolo cotidiano, sino que era una señal que indicaba que Dios estaba dando la autoridad a esa persona. Un rey era ungido y en esto sabían que Dios estaba poniendo a ese rey porque le ungían. Era algo que hacían los profetas. Entonces, cuando Pablo dice que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, está diciendo, Jesús es el ungido, ese ungido prometido, ese rey que fue prometido. Vemos la promesa que le fue dada a David, que iban a ser uno y que ese iba a tener un reinado que no iba a tener fin. Pues ese ungido es el que están proclamando aquí en el libro de Hechos. Recordemos que Pedro lo confesó. Pedro lo confesó. ¿Qué dijo Pedro? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Dijo Jesús. Mateo 16. Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón. Porque eso que dices no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Conocemos ese pasaje. Lo hemos escuchado muchas veces. Pero a veces pareciera que la iglesia, y yo me incluyo, llegamos a considerar a Cristo, la palabra como tal, como si fuera un apellido. Jesucristo. Y sí, sabemos, si a alguien le preguntas, ¿quién es el Cristo? Yo, en mi ignorancia, yo muchos años pensé que Cristo era por Cristo de crucifixión, porque el crucifijo que todo el mundo vimos, o al menos el católico, creció con esa idea de un Cristo, un crucifijo. Yo lo relacionaba y decía, es eso. Jesucristo es Jesús el crucificado. Pero si nos detenemos un poquito y vamos a las Escrituras, como lo vamos a hacer, ténganme paciencia, vamos a ver que el proclamar a Jesús como Cristo es una verdad bien profunda, bien importante. Jesús, siendo proclamado como Cristo, no es solamente una frase religiosa. El mundo romano, decir, César es el Señor, era una declaración de lealtad. Por eso la iglesia primitiva nos muestra, como Romanos 10, que dice que Romanos 10, 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Recuerdan ese verso? El proclamar que Jesús es el Señor es proclamar que Jesús es el Cristo. Primera de Corintios también nos dice que nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por medio del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, verso 3. Esta, decir Jesús es el Señor, es otra forma de decirlo. Y aquí lo tenemos, el kurios, que significa Señor. Cuando tú veas que la Biblia te dice Jesús es el Señor o Jesús es el Cristo, debes de recordar que estamos ante la misma idea. Jesús como un rey ungido que había sido prometido y al cual Dios le entregó todo poder, toda potestad como rey. Entonces podemos verlo como nuestro texto de Hechos. Tenemos diferentes lados, se puede decir, de esta proclamación. Primero, muchos creyeron. Vemos que cuando Jesús fue proclamado, su evangelio fue predicado,
hubo una reacción inmediata. Durante 3 días de reposo, dice la Escritura, fue suficiente para que se unieran tanto judíos como griegos e incluso mujeres que eran importantes, mujeres de la nobleza. Y no solamente dice que creyeron, sino que se unieron a ellos. Vimos en el pasaje que, por ejemplo, Jasón los tenía en su casa. Cuando fueron a buscarle, no los encontraron. Entonces, estas personas ya habían no solamente creído, sino que estaban arriesgando incluso sus vidas. Por eso es que estaban proclamando a Jesús como Cristo. Y lo que tenemos que pensar es reconocer a Jesús como Cristo. ¿Qué implica entonces para nosotros? Si nosotros estamos escuchando todo lo que aconteció, y para los que llegaron un poquito tarde, les pongo en contexto, me refiero a Hechos 17, 1 a 9, cuando vemos que llegaron a Tesalónica, fue proclamado Cristo como Rey, que era necesario que padeciera, muchos creyeron, pero apareció algo ahí, celos, contiendas, gente estuvo incómoda y no estuvo de acuerdo. Y lo que vamos a ver. Si Jesús es el Cristo, significa que tiene autoridad. Versículo 4. Un minutito. Aquí estamos. Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. El verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y ya vimos, ¿no? Se juntaron, hicieron una turba, los llevaban ante las autoridades. Lo que estamos viendo aquí es el mismo evangelio proclamado, la misma verdad, pero con resultados diferentes. ¿Por qué? Porque ese evangelio de Cristo no solamente trae salvación, no solamente trae libertad, sino que provoca confrontación. Provoca confrontación. Cuando el mensaje es proclamado correctamente, cuando Cristo es considerado, cuando Jesús es considerado el Cristo, las cosas no pueden seguir como estaban antes. Cuando los judíos reaccionaron, vemos que se cumple lo que la misma Escritura nos dice. Podemos ver que el Evangelio salva. Tenemos algunos pasajes aquí, pero también confronta. En el verso de Juan 3:19, muchos conocemos Juan 3:16. Creo que la mayoría sabe de memoria Juan 3:16. Pero Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Malas. Segunda de Timoteo 2 también nos dice, Segunda de Timoteo 2, 3 al 12. Segunda de Timoteo 3, 2 al 11. 10 al 11. Dice, pero tú, 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué?
detengámonos un momentito a meditar. ¿Por qué habríamos de sufrir persecución? ¿Por qué la Escritura tan certeramente nos dice que si nosotros queremos vivir piadosamente como Jesús, vamos a tener confrontación? Vamos a padecer eso. Justamente por lo que estábamos leyendo en Hechos. Porque el Evangelio de Jesús como Señor tiene esos dos lados. Al creyente lo salva, lo libra de las cadenas, lo llena de amor, pero al que no cree, lo va a confrontar con su pecado, lo va a sacar de sus casillas, lo va a llevar a actuar en contra de aquellos que profesan ese mensaje. Y recordemos que es el mismo mensaje, no son dos mensajes diferentes. Pero aquí hay algo bien interesante, volviendo a nuestra lectura de Hechos, que para mí es, cuando tuve que dar esta lectura, fue lo que más llamó mi atención. Y es que cuando ellos van con las autoridades, veamos en el verso 6. Trajeron a Jasón, algunos hermanos, ante las autoridades de la ciudad, gritando. Vean lo que gritan, los enemigos, los celosos, los que no quisieron, los que no creían, gritaron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Primero notemos quién está diciendo esto. No es Pablo diciendo nuestro mensaje, el mensaje de Jesús trastorna al mundo, no. Son los mismos enemigos que están hablando de lo que está haciendo ese mensaje. Y siguiendo en el siguiente versículo, vemos que los cuales contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Nota que los judíos que estaban en contra no dijeron que estaban proclamando una religión falsa. No dijeron que estaban haciendo blasfemia. No fueron a decir que lo que estaba aconteciendo era algo que iba en contra. Lo que ellos dijeron fue que estaban proclamando que había otro rey aparte de César y que era Jesús ese rey. Esto nos muestra a nosotros que la proclamación de la que vengo hablando muchas veces ya, de que Jesús es el Cristo, significa Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. Y los judíos hicieron esto muy probablemente para ganar favor con los romanos. Decir, mira, están diciendo que el César no es el único rey, sino que hay otro rey. Y tal vez de esta manera ganar favor o ganar ventaja y poder acusar a los creyentes. Pero lo que están diciendo no es una mentira. Estaban proclamando a Jesús como rey. Estaban trastornando el mundo con esas palabras. ¿Cuáles palabras? Que Cristo había de padecer, había de resucitar. Cristo, mis hermanos, nuestro Señor Jesús, no comparte el trono con otros reyes. Lo que estos hombres estaban proclamando a las autoridades es cierto. Hay otro rey más importante que el César. La Biblia nos dice que ese rey es el Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro rey más importante que Jesús. Pero para nosotros, como creyentes, muchas veces ese reinado de Jesús nos cuesta trabajo. Es más fácil tener una imagen preconcebida de nuestro Salvador como un niñito en un pesebre, indefenso, o como un hombre colgado en un madero, clavado, que murió, o con una corona de espinas.
Y no me malentiendas, esto es cierto. Esto aconteció. Pero el mensaje de Pablo no se quedó ahí. El mensaje de los apóstoles no se quedó ahí. Ese Cristo que había de venir, ese Rey prometido, no solamente murió y sufrió, sino que resucitó y está reinando. Y esa es la realidad de nuestro Jesús. Él reina en este momento. Y Él es nuestro Rey. Yo muchas veces añoré y decía, ¿qué sería haber vivido en un país en donde hubiera reyes? No necesitamos eso. Tenemos un rey superior a cualquier otro. Cualquier figura humana, cualquier reino pasajero de la historia con castillos e imperios es insignificante al lado de nuestro Jesús. Y lo más interesante de todo es que nosotros tenemos a ese rey como nuestro amigo. Tenemos a ese rey como nuestro abogado, como nuestro salvador. Todas las verdades que hablamos en un principio son ciertas, son para nosotros. Podemos hacernos de ellas, tener confianza sabiendo que Él es por encima de todo, por encima de cualquier guerra, crisis, enfermedad, situación financiera. Jesús tiene dominio por encima de todas esas cosas. Pero es también triste reconocer que, pues, el evangelio que nosotros escuchamos, el evangelio que vive en nosotros, ese mensaje de Jesús, si no es el correcto, si no tiene a Jesús como Señor de nuestras vidas, probablemente no es el evangelio verdadero. Y con esto no quiero crear un malentendido. Yo soy testigo fiel de que en este púlpito y en esta iglesia se predica a Jesús como Rey. Pero ¿qué hay de nuestros hogares, mis hermanos? ¿En qué lugar se encuentra Jesús en nuestras casas? ¿En el resto de la semana? Cuando estamos a solas, cuando tenemos problemas con el vecino o con el jefe en el trabajo o con el compañero, o cuando viene la crisis y ya se cayó otra vez el turismo, o cuando no hay suficiente dinero para llegar a la quincena. ¿Cómo consideramos a Jesús en ese momento? ¿Será que estamos considerando al Jesús de la Biblia, que es Señor por encima de todo? O tal vez, a veces tenemos un Jesús concebido de una manera diferente. Ese es el reto. Uno de los retos. Cuando leamos nuestras Biblias, meditemos en Jesús como Rey. No solamente como amor, como humilde, como sumiso, sino como un Rey. Eso a veces nos hace falta recordar. Y no porque no lo hayamos escuchado antes, pero porque nuestros corazones tienden siempre a olvidarnos de eso. Y de pronto en el trono de nuestras vidas se sienta el Señor orgullo, se sienta el Señor trabajo, se sienta el Señor dinero. Hay muchos señores en nuestras vidas. Y la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores, sino solamente a uno. Cristo no solo nos salva, mis hermanos. Cristo también nos lleva a que sometamos a Él todas las áreas de nuestra vida. Pecados ocultos, decisiones importantes, tus finanzas, tus relaciones. Siempre hay cosas
que decimos, yo puedo entregarle todo a Dios, pero esto en particular, esto es mío, yo lo amo, nadie sabe y yo lo disfruto mucho. No podemos hacer eso. Tenemos que tener en nuestras mentes que servimos a un Señor poderoso. Seguir a Cristo va a tener un costo, mis hermanos. Aquí vimos ya que fueron llevados las autoridades. Jasón fue llevado y obviamente este relato tiene un desenlace amigable, ¿no? Porque ellos salen cuando no se encuentra algo que los acusara de verdad. Pero la Biblia está llena de imágenes que nos muestran, nos prometen que en el mundo vamos a encontrar oposición. La historia de la iglesia está fundada también y posa sobre la sangre de muchos mártires. La Biblia nos muestra el primero, Esteban. Pero eso no nos tiene que desanimar. Eso no nos puede desanimar, mis hermanos. Porque Jesús mismo dijo que si el mundo nos aborrece, que nosotros no nos preocupemos porque, ¿qué dice el pasaje? A Él lo aborrecieron primero. Tú y yo, te prometo, eso es una promesa de hombre, pero vale, que si tú comienzas a proclamar a Jesús como tu Señor, como el Cristo, vas a encontrar oposición. Así es. Cuando las personas ven que tú sirves a otro que no es el mismo que ellos sirven, eventualmente vas a tener oposición. Tal vez no van a perseguirte y vas a temer por tu vida. Tal vez no. Pero cada quien, en nuestra propia manera, tendremos que luchar con eso. Familiares, amigos, vecinos. Tal vez vas a perder el trabajo. Tal vez vas a perder amistades. Tu familia te va a dejar de hablar. ¿Quién sabe? Puede pasar eso o incluso peor. Pero aún si nuestras vidas corrieran peligro por declarar que Jesús es nuestro Señor y nuestro Rey, alegrémonos, porque a Él lo rechazaron primero, no solamente a nosotros. El mundo puede resistirse. El mundo puede decir, ay no, esos cristianos, esos aleluyas, es mentira. Nosotros venimos de una evolución. Nosotros somos personas conscientes y la religión solamente el opio del pueblo. Pueden decir cientos de cosas, resistirse, todo lo que puedan, pero no se pueden librar de esa realidad. Jesús es el Rey del universo. Y ya sea que lo reconozcamos de manera abierta, de manera amable, voluntariamente, aunque obviamente no por nuestro mérito, sino por Él, o que lo reconozcamos cuando se doble toda rodilla, todo el mundo sabrá que había un rey, que era un rey poderoso. Con esto, quiero recordarte solamente que como creyentes debemos de pensar siempre en toda la magnitud del mensaje de la Biblia. No nos quedemos únicamente con los versículos que nos gustan, que nos encantan. Sí, hay mucha bendición en eso. Y es correcto memorizar la escritura, es algo hermoso. Pero no hagamos a un lado todo el consejo de Dios en la escritura. Esto que estamos hablando, aquí está en la Biblia, no es un invento de hombres. El Antiguo Testamento rebosa de esta información. Jesús, a través de todos los libros de la Biblia, es presentado de una manera u otra. El mismo Jesús, cuando fue
a la sinagoga, les dijo, esta escritura se está cumpliendo en este momento, que fue enviado a ungir, que fue enviado como Mesías. El escudo que tenemos ahí atrás no solamente es algo agradable, sin decorativo, sino que se creó con la idea de que nosotros recordemos que nuestro Señor es el Mesías. Esta iglesia se llama el Mesías también por algo. ¿Qué significa el Mesías? El Rey, el ungido de Dios, el que había de venir, el que reina. Esa es nuestra realidad. Ese es el Señor al que servimos. Entonces la tarea es, primero, que leamos Isaías 53. Isaías 53 nos va a hablar y vamos a ver cómo era necesario que Jesús viniera y vamos a ver un retrato ahí al pie de la letra de lo que Jesús hizo en la cruz. Pero recordemos también, al mismo tiempo, que eso es una parte de lo que nuestro Señor hizo aquí en la tierra. Muchos apuntamos siempre únicamente a hechos precisos, su nacimiento, su muerte, pero no nos olvidemos del resto. No nos olvidemos de que Él reina, de que Él está en los cielos y con poder le habremos de ver llegar. Y eso vamos a escucharlo ahora en las predicaciones, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, ánimo, mis hermanos. Una pregunta final. Ya escuchamos bastante que Jesús es el Rey. Eso no está en duda. Ahora la pregunta es, ¿le hemos reconocido nosotros como Rey, como Señor? Oremos. Señor Jesús, gracias por la obra que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque en tu amor infinito, tú permitiste que todo el universo obrara y que pudiéramos ver el cumplimiento de tu plan redentor. Te agradecemos, Señor, por darnos eso, por abrir el camino, por acercarnos a ti, porque podamos tener acceso directo al Padre a través de ti. Pero queremos también darte gracias por tu reinado, porque tu señorío, oh Cristo, es eterno, porque tu imperio no tiene fin, porque lo grandioso, Señor, de tu trono es inconmensurable a nuestros ojos, porque no podemos comprender la magnificencia de tu gloria como Rey del universo. Ayúdanos, Señor, a venir ante ti humildes, reconociéndote como Señor, como Rey, como Cristo, y que podamos ser conforme a tu propósito, que vivamos vidas como aquellos que están bajo el dominio de un Señor, de un Rey, que tiene la preeminencia en todo. En el nombre de Cristo. Amén.